El cuento de hoy me hace pensar en los conventillos de La Boca y de San Telmo, y sin salir de Japón. ¿Es posible eso? ¿O son delirios míos? ¿Puede ser que un pedacito de Japón no sea muy distinto de San Telmo o de La Boca? Claro que Rintaro Takeda, el autor de hoy, se empecina en no usar la palabra conventillo en ningún pasaje de la ópera japonesa de los 3 centavos, pero yo la escucho de todos modos. Me resuena en la cabeza, la veo en estas páginas japonesas como una niebla o una forma difusa. A ver qué le pasa a ustedes con este cuento, después de jugar el juego que propone Takeda y espiar cómo se vive en estas habitaciones. Es nuestra la palabra conventillo, ¿no? ¿Podemos reivindicarla como propia? La busqué en el diccionario porque no estaba seguro de que tuviera algún sentido globalmente. Encontré que se usa en Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. En España el equivalente sería casa de vecindad. Vecindad es menos sonoro que conventillo, me gusta menos. Se llama conventillo a una vivienda urbana colectiva, donde una familia o un grupo de personas alquilaban cuartos. Los servicios, como comedor y baños, solían ser comunes para todos los inquilinos. Es un hospedaje para gente de bajos recursos. Rintaro Takeda, que no usa la palabra conventillo, habla de abatamento. Su historia transcurre en el abatamento Azuma. La cámara se enciende y filma a los inquilinos. Va de habitación en habitación, siempre hacia adelante, apenas volviendo sobre sus pasos. Corría 1932 y con la publicación de este cuento, con la ópera japonesa de los 3 centavos, nacía un género nuevo, el shiseiji, los asuntos de la calle. Yo entiendo que el legado y la inmortalidad de Takeda, o Takerin, lo podemos llamar Takerin, que es el modo en que lo llaman los amigos, como Oda. Su legado, decía, está precisamente en la creación de este nuevo género. La nueva literatura que le interesaba a Takeda describía con ironía la sordidez de la vida entre las clases bajas. Bienvenidos, orientalistas y futuros orientalistas. Soy Miguel Sardeña y hoy quiero que espiemos habitación por habitación de este conventillo ubicado en la periferia del Parque Asakusa, en Japón. Quizás, pensaba, hasta lo encontremos familiar. Mi viejo vivió en un conventillo de San Telmo. Era hincha de San Telmo también. Iba siempre a la cancha. No se perdió un partido. No sé dónde quedaba exactamente ese conventillo. Tampoco sé si sobrevivió o se vino abajo. Es un dato que se perdió en mi familia y ya no está mi viejo para preguntarle. Quédense hasta el final del video, que tenemos que hablar de Bertolt Brecht y Kurt Weill. Estaría mal no traerlos a ellos a esta reunión. Pero primero tienen que escuchar la historia de esta vecindad en la que vive un simpático gordito narrador de películas mudas, un benshi, una profesión típicamente japonesa de los años 20 y 30. Creo que les va a gustar. Vamos entonces a la ópera japonesa de los 3 centavos, de Rintaro Takeda, editado por También el Caracol. Traducción directa del japonés por Maximiliano Álvarez, Lucía Tanoni y Mariana Alonso. Nubes blancas. 2 o 3 globos publicitarios flotan en el cielo. Se ven los edificios altos de Tokio, con su intenso brillo gris plateado a la luz del sol. Dice la gente que es un paisaje urbano moderno. Puede ser. Bajando la mirada nos encontramos con los carteles rojos y azules que publicitan a la gran maga Tenkatsu, seguidos por otros que anuncian gran inauguración de tal o cual cabaret. Es invisible para los peatones, pero debajo del globo cuelga una soga que se balancea con el viento. La soga nos guía a nuestro destino. Aunque no pensamos en eso, por supuesto, nadie tiene tiempo para pensar desde dónde se eleva un globo publicitario. ¿Quién podría pensar que este símbolo de última moda está anclado a una plataforma sucia para secar ropa? Saliendo por la parte de atrás del Parque Asakusa, si doblan frente a la estación de policía de Tawaramachi hacia el oeste y siguen un poco, se encontrarán con el terreno baldío de un templo abandonado. A través de los espacios del cerco que levantaron con las viejas tablas para marcar tumbas, se pueden ver muchas lápidas rotas y medio enterradas en el suelo entre yuyos verdes. Si vuelven la mirada notarán una casa de 3 pisos, inclinada hacia el cementerio en ruinas. El globo aerostático se conecta a la plataforma de secado del 3er piso. Por la mañana y por la noche, vestido con un kimono de seda a rayas,
el dueño muestra su cara pálida para operarlo. Cuando lo infla con hidrógeno, el globo se expande, asciende despacio y proyecta una gran sombra. Cuando tira de la cuerda, desciende y envuelve el techo. No hace falta decir que aquel no es el trabajo principal de este hombre de 40 y tantos. Obtiene ingresos importantes de la agencia de publicidad aérea de Tokio. También tiene un local a la calle y varios negocios paralelos. Desde el cementerio se ve el contrafrente de su casa de 3 pisos, pero si dan la vuelta y miran dentro del local, comprenderán por qué tiene la piel seca, a pesar de beber 2 tazas de leche al día. Por qué tiene los ojos rojos, inquietos y saltones como un conejo. Por qué su cuerpo exuda olor a polvo. A tal punto es sombría, polvorienta y antihigiénica su tienda. Bajo una capa de moho y grasa amarillenta se pudren, sin que nadie los mueva, ollas, sombreros de paja, zapatos, cotos, espejos, relojes de péndulo, braseros, juguetes, ábacos, arcos, pinturas al óleo, revistas. Solo los hijos del dueño pueden moverse con libertad entre las pilas y pilas de objetos desordenados. Su esposa, que lleva atado el pelo castaño rojizo y poco nutrido, tiene la cara llena de pecas y una expresión cansada. Es terriblemente fértil y cada año carga con la crianza de un nuevo hijo. Una vez la sedujo un vendedor ambulante y aunque por un momento se sintió tentada, pensó una excusa para rechazarlo. Con su predisposición a quedar embarazada, cada vez que tenía relaciones con un hombre, si su esposo se enteraba de que el niño no era suyo, la golpearía y la echaría a la calle. Proveerse la comida sería un gran problema. El vendedor era un Casanova. ¿Cómo pensaba cuidar de ella? No podía imaginar las consecuencias. Debía rechazarlo. Su esposo también es dueño de una agencia de empleo temporario y préstamos personales. En su calidad de prestamista, publicó un anuncio a 3 columnas en el periódico matutino. Sociedad Asuma de financiamiento fácil. En lugar de correr el riesgo de prestar dinero y no recuperarlo, ideó una simple estafa de honorarios de investigación. Es decir, cobra a los solicitantes una tarifa de investigación de la garantía crediticia. Por lo general un yen para locales y 2 para forasteros. El resultado de sus investigaciones es invariable: préstamo rechazado. En definitiva, cobra una tarifa por encontrar un motivo para no prestar el dinero. Por ejemplo, que cuente o no con garante, la calidad de la garantía, que su esposa no esté legalmente registrada o que tenga hijos, pueden servirle de excusa. Incluso cuando el que pide el préstamo cumple con todas las condiciones, le pregunta cuánto lleva viviendo en la dirección actual. Si el pobre solicitante responde que 6 meses, él argumenta que la compañía solo otorga préstamos a quienes hayan vivido en el mismo domicilio durante más de un año. Si ha vivido más de un año en el mismo lugar, la compañía solo presta a quienes hayan vivido más de 2. Además, puede aumentar la tarifa de investigación por cualquier motivo. Estos negocios secundarios dan vitalidad a los ojos del hombre, dentro de su expresión sombría. Sus ojos están siempre rojos, pero cuando los levanta, relucen blancos. Cuando sale a investigar, monta su bicicleta, sin importar la distancia. Avanza con lentitud, taciturno, en grasientas jetas de madera de magnolia. Sin embargo, cuando llega a casa, corre con energía del primer piso al tercero. Observa el estado de cada habitación y se pone a charlar con cuanta persona se cruce. Esto nos lleva a otras de sus actividades secundarias. Como se podrán imaginar, gestiona su casa de 3 pisos como un edificio de departamentos. A pesar de que su esposa se opuso a construir un 3er piso, argumentando que son de mala suerte en una casa de estilo Kagura, él lo construyó de todos modos. Esto habla de su capacidad de ahorro y explica también por qué la casa se ve inclinada desde el cementerio. Si uno mira por las ventanas desalineadas, resulta evidente que no existió ninguna planificación al edificar. En una se puede ver un horno, en la de al lado una palangana de baño y en la tercera una maceta con plantas muertas. A esto hay que sumar las 3 plataformas de secado ubicadas al azar en el techo. Da la impresión de que se apilaron los 3 pisos, así nomás. Un departamento, no, por departamento o apartamento entendemos una habitación alquilada de estilo occidental, ordenada, limpia y bien equipada. No deberíamos llamarlo así.
De hecho, sobre la entrada, ubicada en la pared lateral, hay un cartel de madera en el que puede leerse Abatamento Asuma. Por lo que creo que en realidad estos no son departamentos. Mirándolos, se llega rápido a la conclusión de que no son muy diferentes de una pensión o un albergue baratos. A un costado de la entrada hay una caja desordenada de pantuflas, aunque el dueño escribió mantuflas. Es evidente que le quiso dar al edificio un estilo occidental. Las habitaciones a ambos lados del pasillo tienen puertas barnizadas de marrón oscuro que se pueden cerrar por dentro y por fuera. Una vez dentro, las paredes que dividen una habitación de otra son los tradicionales fusuma o shoji de vidrio. Están clavados, por lo que no pueden abrirse, pero se puede decir que la vida de cada uno se encuentra algo expuesta. Los tatamis, las paredes y los pilares secos y chirriantes tienen manchas de diferentes secreciones humanas y despiden un olor sucio y fétido. No hace falta decir que la habitación vibra cada vez que un coche pasa por la calle tocando bocina, o que resuena cuando algún inquilino camina por las escaleras y los pasillos polvorientos y pegajosos. La cocina, ubicada al borde de las escaleras en el segundo piso, al lado del baño, está invadida por cucarachas. Tiene 2 hornos a gas y una pileta estrecha, con una sola canilla. Cuando se hace la hora de preparar la comida, se llena de gente y hay que esperar de pie a que se vacíe. A pesar de la inmundicia y la incomodidad, la mayoría de las habitaciones están ocupadas, debido a la cercanía del transporte y el bajo alquiler. Una habitación de 6 tatamis cuesta 10 yenes, más un yen con 50 por gastos de gas, agua y electricidad. El total del alquiler asciende así a 11 yenes con 50. Muchos de los inquilinos trabajan en el Parque Asakusa, pero ¿cuál es su naturaleza como inquilinos? Teniendo en cuenta las condiciones de los cuartos, sienten que el alquiler es elevado. De ser posible, debería reducirse. Les parece terrible que el dueño siga cobrando lo mismo que antes, teniendo en cuenta la recesión actual. Creen que es mejor unir fuerzas para negociar, en lugar de hacerlo cada uno por separado. Una noche, en la que la mayoría trabajaba hasta pasada la medianoche, se reunieron entre la 1 y las 3 de la madrugada y decidieron solicitar una reducción de un yen en el alquiler. El día siguiente era el último del mes y se decidió no pagar, esperando el informe del Benji, el gordito narrador de películas mudas, que oficiaría de negociador. Sin embargo, a primera hora del día, el dueño pasó por cada departamento a cobrarle el alquiler. Alguien le había contado lo de la noche anterior, y temerosos ante la actitud amenazante del dueño, todos pagaron, como si hubieran olvidado el acuerdo. Es más, se hicieron los tontos, y nadie le comentó al resto que lo había hecho. Los inquilinos traicioneros llamaron por teléfono una y otra vez al narrador de películas, que siempre duerme hasta la tarde, y le dijeron que cuando acordaron no pagar, olvidaron que en realidad ya habían pagado el alquiler del mes, una excusa inventada sobre la marcha. Al quedar solo, el narrador se vio indefenso ante el enojo del dueño y no tuvo otra alternativa que pagarle el alquiler completo, una vez más. Así como son, no tienen ni la más mínima idea de cómo vivir en comunidad. Uno tras otro se saltan los turnos para limpiar la cocina, una vez por día, y excepto en verano, cada 2 días el baño. Es como si intentaran mantener el lugar lo más sucio posible. Rodajas de verduras, espinas de pescado y basura se esparcen por todas partes. Después de bañarse 2 o 3 personas, el agua se enturbia con restos blancos de jabón y piel muerta, y además huele a orina. Cuando necesitan entrar a otra habitación, son capaces de abrir la puerta de repente, sin llamar. Peor aún, como el seguro de la puerta del baño se rompió, puede darse que un inquilino entre y avergüence a quien haya entrado antes. De todos ellos, las más ruidosas son las mujeres con mucho tiempo libre, en especial las 2 esposas de los proxenetas que trabajan para burdeles del barrio rojo de Yoshiwara. Durante el día, mientras sus esposos están en casa, permanecen en sus departamentos, pero en las noches van y vienen de una habitación a otra, llevan cuencos con dulces, reúnen a las mujeres y pasan el tiempo chusmeando hasta tarde. Las pantuflas y sandalias de las mujeres se apilan frente a la habitación y se puede escuchar su risa fuerte desde las demás habitaciones. El tema de conversación más reciente gira en torno a cómo puede ser que un par de ancianos
de más de 60 años tengan una relación amorosa. Durante mucho tiempo la anciana vivió sola en la primera habitación del tercer piso, pero hace poco un anciano de su misma edad se mudó con ella como su marido. Él es discreto por naturaleza y muy consciente de lo que se dice, que fue adoptado en la casa de la anciana. Siempre que llega saluda con un buenos días o buenas noches y entra apresurado a la habitación. Entonces la abuela con voz suave le dice: ¿qué es eso? ¿Existe algún lugar en el mundo donde un hombre diga buenas noches al llegar a su propia casa? Deberías decir ya llegué o volví. Y su reto se filtra fuera de la habitación. Sí, responde él alegremente, y deja por ahí la comida o el juguete que compró de regalo para la nena, que tiene 7 años y va al colegio desde abril. Es hija ilegítima de la hermana menor de la anciana, a quien le confió su crianza. Aún así, al día siguiente, el anciano vuelve a entrar a la habitación diciendo buenas noches, y la anciana vuelve a quejarse. Este diálogo, que repiten sin cansarse desde hace tanto tiempo, se convirtió en motivo de risa entre las esposas con mucho tiempo libre. No se puede esperar otra cosa de ellas. Los ancianos se conocieron en un vodevil de estilo guidayú. Ella trabajaba ahí como vendedora ambulante. Él iba todas las noches a escuchar las historias guidayú que tanto le gustaban, narradas por Takemoto Komawaka, y acabaron relacionándose. Un día, con la emoción y determinación de un estudiante de secundaria, el anciano abandonó la casa de su hijo, con apenas un poco de cambio en los bolsillos, y llegó de un salto a lo de la anciana. Vivir en la casa de su hijo no le traía sufrimiento porque él o su esposa abusaran de él o porque tuviera privaciones materiales. Al contrario, lo vestían con elegancia y lo alimentaban muy bien. Podían ofrecerle tan buenos cuidados porque su hijo era un agente comercial importante, a tal punto que tenía 3 líneas de teléfono, incluyendo una de larga distancia. Sin embargo, había algo que no satisfacía al anciano. Se preguntaba si su nuera era buena con él solo porque era el padre de su marido. Eso le parecía bastante egoísta. Su hijo estaba muy ocupado con el trabajo, vivía para el dinero. Nadie pensaba en darle lo que realmente necesitaba en la vida: amor. Ahora encuentra ese afecto entre los extraños que conoció hace poco. Se sumerge en ese amor y se libera de los nudos de emociones que lo atrapaban. La anciana también es feliz de tenerlo. Aunque resultara doloroso, le prohibió ir al vodevil que tanto le gusta, por si su hijo envía a alguien a buscarlo. Le sugirió que en cambio vea películas japonesas o alguna producción barata de kabuki, de esas en las que solo se usa una tela como escenografía. El anciano se convenció de que era lo correcto. Se convirtió en el compañero de juegos de la nena y cuando ella duerme, él da una vuelta por el parque y se toma una botella pequeña de sake antes de volver a casa. Con las mejillas enrojecidas, debajo de la barba plateada, incluso con el cuello enrojecido, entra sigiloso a la habitación y dice buenas noches. Previendo que debe levantarse temprano en la mañana, ahora que la nena empezó la escuela, compró un reloj despertador. A la hora programada suena la melodía de Sin humo ni nubes. Mientras ajustaba la alarma para las 7, la anciana sirvió un poco de té y le habló. Sus palabras eran como las de una jovencita para su amante. Sin importar qué pasara, no podía dejarlas. Su hijo podía recurrir a un detective para encontrarlos. Eso es lo que le preocupaba, le dijo. No vas a volver aunque vengan a buscarte, ¿verdad? Viejo, no podés volver a esa casa, dijo en una voz encantadora. Entonces el abuelo le explicó lo agradable que se sentía vivir con ella, que nunca regresaría y que había decidido morir en ese mismo departamento. Cuando lee el periódico, evita la sección de anuncios para no encontrarse de casualidad con uno que diga «busco noticias sobre el paradero de mi padre» u otras palabras ingeniosas de su hijo que lo tienten a regresar, y así no tiene ningún motivo para dejar ese lugar. La esposa histérica de uno de los proxenetas, que vive al lado, escuchó la conversación de los ancianos y se la contó a los demás. Todas se rieron juntas de los recuerdos del anciano y de la compasión de la abuela. Se rieron, aunque una vez más no había nada de qué reírse. La anciana le preguntó al anciano sobre sus relaciones pasadas con otras mujeres. Él respondió con franqueza que había estado con pocas mujeres después del duelo por la muerte de su esposa, a sus 30 años, lo cual la tranquilizó.
Mi esposa tenía algo que llaman demencia precoz. Se volvió loca y murió, le dijo. El médico dijo que era porque estaba demasiado agobiada. En aquel entonces éramos muy pobres. La pobreza la mató, estoy seguro. Justo antes de terminar de hablar, el anciano se mostró sorprendido. En la habitación de al lado, la esposa del proxeneta también se sorprendió. La anciana de pronto se había largado a llorar. Entiendo, entiendo. Su voz se sacudió en sollozos. La pobreza puede volver locas a las personas y llevarlas a una muerte temprana. Entiendo muy bien los sentimientos de tu esposa y los tuyos en aquel momento. Los dos hicieron silencio. Como al anciano le costaba bajar las escaleras, había un orinal a los pies del futón. Orinó y se recostó, apoyando sobre el cuerpo sus gruesos brazos con manchas marrones, pero no pudo conciliar el sueño durante un largo tiempo. El anciano tiene el sueño ligero y siempre se despierta antes de las 6. A decir verdad, no necesita reloj despertador. Espera bajo la blanca luz de la mañana que entra por la ventana a que las agujas del reloj, ubicado en la cabecera del futón, marquen las 7. Y cuando piensa que el reloj está a punto de sonar, su tic-tac cesa y del reloj surge la melodía alegre de Sin humo ni nubes. Con expresión tranquila, el anciano corre la almohada junto a él y sacude a la niña que aún duerme. Vamos, Chi, despertate. El reloj está cantando. Levantate, Chi, es hora de ir a la escuela, dice una voz ronca por la saliva acumulada en su garganta por la mañana. A esa hora suele acostarse la mujer de la habitación de al lado, pero todas las mañanas el despertador termina molestándola. Por supuesto, también otra cosa perturba su sueño, el gramófono de la habitación 4. Ahí viven la camarera de un café y su amante, que con frecuencia se ausenta y duerme en otro lado, con alguna mujer que sedujo. La camarera escucha algunos discos a alto volumen antes de salir hacia la tienda. Parece que ama la música, pero en realidad no la disfruta. A mitad del disco lo quita y pone uno más ruidoso, solo para volver a sacarlo por la mitad y cambiarlo por otro. A mitad del disco lo quita y pone uno más ruidoso, solo para volver a sacarlo por la mitad y cambiarlo por otro diferente. Está irritada y escucha música, pero eso la irrita todavía más. Así que cuando las esposas con mucho tiempo libre dicen, ahí va, empezó con la histeria, algo de razón tienen. El hombre hace de falso comprador en subastas de kimonos. También es un Casanova, y aunque se le nota un poco de acné, es un hombre apuesto y de piel blanca. Fue él quien intentó seducir a la esposa del dueño de los departamentos. Por alguna extraña razón, en aquella ocasión falló, pero hasta ese momento nunca le había pasado. Sin embargo, piensa que conocer los motivos que hacen frágil a una mujer ha producido un gran daño en su vida. Y aunque eso lo deprime, no hay más remedio que disfrutar de la pesca de mujeres. Perdió toda capacidad de elegir una mujer sobre otras. ¿No sería desesperante que todas las mujeres se vieran iguales? Es natural que su desencanto crezca cada vez más. Las mujeres se ven atraídas por la reputación del Casanova y buscan una relación íntima. Saben de antemano que el placer no se verá restringido por obligaciones y tienen la tranquilidad de que es un hombre fácil de conquistar, aunque eso despierte la rivalidad con otras mujeres. También ocurre entre las esposas con mucho tiempo libre del edificio. Todas esperan que él las seduzca, o eso dicen. Es el hombre más apuesto de la residencia, dicen ellas, pero les resulta desagradable que se acueste con cualquiera. Ese es el único defecto de esa gema. Están celosas de la camarera de la habitación 4 y hablan mal de ella a sus espaldas. Esa es la causa principal de su mala reputación. Él, con su visión de la vida tan dañada, sufre otra tragedia. Ama de corazón a su amante camarera. Un hombre que no puede confiar en las mujeres, ama a una mujer. Mientras seduce a otras, siente celos por la camarera. Ante esas frágiles mujeres del mismo sexo que su amante, de pronto la atormenta la idea de que ella misma puede mostrarse de ese modo ante otro hombre. Sus propios actos de lujuria se convierten en la causa de sus celos. No encuentra alivio. Además, su tragedia no acaba siendo más que una tragedia absurda, porque sus celos son injustificados. Ella nunca lo ha engañado. De las miles de mujeres con las que ha estado, la única fiel es ella. Sin embargo, no solo es incapaz de encontrar alivio, sino que además se ve arrastrado más y más en un laberinto de sospechas. Un día,
Cuando un amigo había sido arrestado durante una cacería de yacuzas, llamó por teléfono a la novia para invitarla a salir, aún sabiendo que trabajaba en el mismo café que la mujer de la habitación 4. Sintiéndose algo desesperada, ella se emborrachó y cayó en la tentación. A medianoche, cuando ya no podía soportar ver a esa mujer, volvió a los departamentos Azuma. Se preguntaba temeroso si su mujer habría salido, si lo habría engañado. Pero contrariamente a lo que esperaba, ella dormía tranquila en la habitación 4, y cuando lo vio llegar, le preparó el futón para que durmiera. Él se puso tenso, se enojó consigo mismo, y de repente se enojó también con ella. Le pegó y la insultó, repitiendo que si el preso fuera él, seguro que lo estaría engañando. Es cierto que sintió vergüenza mientras la golpeaba, pero su perversión no se detuvo desde entonces. Hace poco perdió en las apuestas y, usando a su mujer como garantía, pidió dinero prestado a un hombre que estaba interesado en ella. En esa oportunidad pudo recuperar el dinero de inmediato, por lo que la relación entre ellos no sufrió ningún cambio, pero desarrolló otro mal hábito. «Maldita», le reprochaba cuando regresaba a apostar toda la noche. «Me pregunto si te gusta, seguro que sí. Si no, ¿por qué te querría como garantía?». Al final, esto se convirtió en una obsesión capaz de originar peleas sangrientas. Lo único en lo que puede descargar su depresión es la seducción de mujeres, por lo que su comportamiento lujurioso continúa día tras día. En abril se fue a la exposición de Kanazawa con un grupo de vendedores ambulantes para ganar algo de dinero, pero le envía cartas a su mujer todos los días. Medio llenas de quejas amenazadoras, sus cartas reflejan la naturaleza de su pasión distorsionada, que debe de estar derrochando en esa otra región. Consciente de esto, mientras se prepara para ir al café, le inclina de la habitación 4, con una expresión impaciente, reproduce azarosamente discos de esto o aquello. Su amor por la música parece crecer cada vez más, pero no hace falta decir que ni siquiera ella sabe bien por qué. A diferencia del Casanova, que hace de falso comprador en subastas de kimonos, el cocinero de la habitación 7, en el segundo piso, junto al baño, amó solo a una mujer. Cuando la primera mujer en su vida lo apuñaló por la espalda, se deprimió de tal manera que ahora odia a todas las mujeres. Tiene aspecto débil, con ojos que parpadean nerviosos por la cercanía de los anteojos. Para salir de su habitación, está obligado a pasar por delante de la cocina, donde suelen juntarse las esposas con mucho tiempo libre. Entonces baja la mirada y sale a toda prisa, como si temiera ser visto. Extrañamente, ellas no se ocupan de él. ¡Qué hombre confiable! Me pregunto si ya se habrá hecho de muchos ahorros. ¡Qué hombre tan digno! Son algunas de las pequeñas impresiones que se les cruzan por la cabeza cuando lo ven pasar con su uniforme blanco de cocinero y la espalda encorvada como la de un gato. A pesar de ser soltero, se ve que nunca hablan de él como hombre. Quizá carece de lo que llaman atracción sexual. Por eso nunca había tenido problemas con mujeres, aún trabajando en la cocina de un bar barato en el parque Asakusa. Todos se quedaron sorprendidos, con los ojos bien abiertos, cuando un día escucharon los gritos de una prostituta y un aparente abogado que venía del cuarto de ese hombre solitario y marchito. Hasta pasados los 30, tuvo una larga y pacífica vida sin conocer mujeres. El día 8 de cada mes le pagan en el bar barato donde trabaja. El bar ofrece una sardina o una porción de algún plato a la olla por 10 yenes. Es un lugar muy bullicioso. Voces de mujeres invitando a posibles clientes a entrar, discusiones de borrachos, charlas, baladas de estilo naniwabushi, comentarios pícaros de hombres a mujeres y sus réplicas seductoras, sake derramado sobre una larga mesa de madera y el grito desde la cocina: ¡Orden lista! A altas horas de la noche, cuando el barrio se vuelve calmo, las luces del restaurante se apagan y los compañeros del cocinero van a un baño público y después salen a buscar algo de diversión. Pero él siempre prefirió cruzar el parque y volver solo a su departamento en la madrugada. Dividía su salario de 30 yenes en varias pilas frente a él, mientras sostenía un lápiz. Escribía el total de sus pagos mensuales en el reverso de una publicidad del periódico que anunciaba una gran liquidación en una tienda de kimonos. Con lo que sobraba, hacía un plan mensual, separando el dinero destinado a ahorros del que usaría para sus gastos. Nunca excedía ese presupuesto. Si gastaba rápido todo el dinero, ante cualquier cosa que ocurriera,
se quedaría sin un cen para tabaco durante el resto del mes. Ya tenía más de 200 yenes en su cuenta de ahorros. Los necesitaría algún día para independizarse. Hasta entonces quería ahorrar al menos unos 500 yenes. Había decidido no tocarlos, pasara lo que pasara. Todos decían que este hombre rígido era un bicho raro y lo trataban de manera especial. Eso lo hacía sentir cada vez más solo y su relación con la gente empeoraba. Pero conversaba mucho y con gran entusiasmo cuando encontraba a alguien que le agradaba. Un día, un joven fue a ayudar porque uno de los cocineros se enfermó. Descubrieron que ambos eran lectores fanáticos de Kuboto Mantaro y debatieron mucho sobre su arte. El cocinero mismo se sorprendió de lo bastante que podía hablar. Sin darse cuenta, hablaba emocionado, elevando la voz y con los ojos llenos de lágrimas, haciendo hincapié en que cocinar también es un arte y que pensar en la manera de presentar los platos a los clientes era una forma de placer artístico. Pese a la negativa del joven, el cocinero se sintió obligado a invitarlo a una cerveza. Él no probó una gota, pero le insistió en que bebiera. Al día siguiente, más calmado, la alegría de saber que a veces podía entusiasmarse de esa manera se vio anulada por el pesar de haber gastado el dinero reservado para el mes. Por un tiempo, anduvo cabizbajo, meditando sobre su estúpida conducta. La única mujer con la que el cocinero alguna vez se relacionó fue una mesera del mismo restaurante donde trabajaba. Con un delantal rojo sobre un kimono vulgar de muselina, las meseras se mueven todo el día para atender a los clientes. Como es una tienda ruidosa, gritan para pasar las órdenes a la cocina o para llamar la atención de los transeúntes y terminan con la garganta destruida. Sus voces se vuelven aún más ásperas por el denso humo del tabaco dentro del local. Los clientes que bromean con ellas se sorprenden cuando ellas les responden con una voz gruesa y ronca. Además, durante todo el día deben llevar botellas de sake entre sus dedos y platos de comida sobre las palmas, mientras chocan unas contra otras y caminan con guetas para clima seco sobre el suelo húmedo del local. Comen en la cocina, entre bastidores. De pie, sin desatarse las cuerdas que sostienen el kimono, tragan una porción de arroz frío y una guarnición de verduras del estante. Se limpian deprisa los dientes con un palillo, lo tiran a la basura y usan el baño. Luego regresan al salón a tomar, una vez más, los pedidos de los clientes y gritar a la cocina. La mujer de la que se enamoró era una joven que trabajaba ahí, de pie en medio de ese desorden. A él le gustaban muchas mujeres, pero todas lo ignoraban. Un día dejó de preguntarse cuál le gustaba en especial y pasó a verlas a todas iguales, sin ningún tipo de conexión con él. Por eso entró en pánico cuando la jovencita se le acercó amistosamente. Su frialdad hacia las mujeres desapareció de repente. Incluso empezó a mirar a todas las mujeres con afecto y pasión. La mujer le dijo que tenía algo que decirle. Él perdió la compostura y su instinto de supervivencia. Sin importar lo que ella pudiera solicitar, respondió rápidamente, invadido por el dulce deseo de ayudarla, sin importar lo que fuera. Cuanto más escuchaba a la mujer, más se emocionaba. Frente a él había una joven sola, diciéndole que la vendería en un prostíbulo, en el campo, pidiéndole que la salve. Rescatar a una mujer de un destino tan cruel era una causa digna, se repetía una y otra vez. Le preguntó cuánto dinero se necesitaba para alejarla de la adversidad que la quejaba y sintió el impulso de entregarlo de inmediato. La mujer respondió llorando. Él, conmovido, se preguntó si 200 yenes serían suficientes para salvarle la vida. Si esa era la suma necesaria, podría ayudarla, le dijo, pero no por una aspiración perversa, sino porque no soportaba pensar qué sería de ella si no lo hacía. Por supuesto, no se dio cuenta de que su falta de experiencia con el coqueteo femenino haría que se dejara llevar por sus emociones. Advertiré sobre 3 pensamientos que le vinieron a la cabeza cuando fue a retirar sus ahorros, y así comprenderán que ese motivo altruista no era más que una mentira. Era lamentable gastar de una sola vez el dinero que tanto tiempo y dolor le habían costado. Hacerlo por una causa humanitaria, sin embargo, lo hacía sentir como si flotara en una nube, y tenía la convicción de que sacaría a la mujer del barro. Y entre esos 2 pensamientos se generaba en él la expectativa de lo agradecida que ella se sentiría. Estas ideas iban y venían, alternándose en su cerebro, y lo hacían divagar, como si tuviera fiebre.
Cuando le dio el dinero a la mujer, de repente se sintió cansado. Se decepcionó un poco al darse cuenta de que nadie sabía que se había despojado con tanta generosidad de semejante suma de dinero. Como era de esperarse, la mujer lo recompensó por su gesto. Al principio se sintió raro, pero enseguida volvió la sensación de estar flotando. Esto bastó para soñarse como un padre de familia. El resultado fue espantoso. ¡Qué mujer malvada era ella! Se presentó con su amante y lo amenazó. El cocinero bajó la cabeza llorando y tuvo que oír palabras como adulterio, secuestro y castidad. Con voz temblorosa intentó defenderse, explicando que no lo había hecho con malas intenciones, pero no pudo expresarse lo suficientemente bien y terminó derrotado. Su adversario lo amenazó de muerte y le dijo que se preparara. Gimiendo, perdió toda posibilidad de insistir en su inocencia y no le quedó más remedio que disculparse por su mala conducta. Pidió perdón una y otra vez. Tuvo una actitud tan miserable que cuando ya se habían ido, a pesar de saber que todos en el edificio de departamentos le escuchaban, lloró de tristeza. El amante siguió viniendo para exigirle la compensación monetaria por la separación. Le exigió 100 yenes, pero tratándose de semejante suma, el cocinero se hizo del coraje para negociar la muerte. Acordaron que pagaría 50 yenes en cuotas de 5 yenes por mes, y se vio obligado a firmar un extraño documento con un sello púrpura que trajo el amante de la joven. Tras ese incidente, empezó a llegar tarde todas las noches. No puede dormir y los huesos de las mejillas asoman notorios debajo de sus anteojos. Su cara se volvió melancólica y desganada. Ahora nada le interesa y todos los días lleva al restaurante su cuerpo encorvado como el de un gato. Las voces de las meseras siguen resonando en la tienda, pero al menos esa mujer aterradora ya se fue a otra parte. El 8º día de cada mes, el día de pago, el padre de la mujer viene desde Tsurumi a recibir la cuota mensual de 5 yenes. El anciano es un campesino, convencido de que viene a cobrar una deuda que el cocinero contrajo con su hija. Eso le dijo la mujer malvada cuando le entregó el documento con los derechos de recaudación. El cocinero no soporta hablar con este visitante desagradable. Sin embargo, el viejo insensible se toma su tiempo para fumar, le pide té y mientras descansa se pone a charlar. Le habla sobre su hija. Nunca será una mujer respetable, pero espero que consiga un hombre idiota con dinero, lo exprima y me envíe un poco a mí también. Tal como son las cosas ahora, se lo gastaría todo en ella, ni se daría vuelta para mirarme, le dice. El cocinero tiene una mirada agria, está amargado y decidió no volver a tratar con una mujer, le disgustan por completo. Pero es un buen hombre, seguramente volvería a sentirse extasiado si alguna mujer le mostrara afecto. Su vecino de la habitación 8, el Benji, el narrador de películas mudas, también parece un buen hombre. Es bajito y regordete, hasta sus dedos son cortos y gruesos, y luce una hermosa barba larga. Además, siempre lleva puestos un par de tabis blancos y un jaori pulcro. También él es causa de alboroto entre las esposas con mucho tiempo libre. Parece una persona sociable, diplomática y servicial. Por eso fue elegido representante de los inquilinos cuando reclamaran una reducción en el monto del alquiler de las habitaciones. Por eso y porque todos pensaron que siendo el narrador hablaría bien y las negociaciones se desarrollarían sin problemas. Sin embargo, aunque no lo aparente, es un maleducado que usa a otros según su conveniencia. Recientemente, por ejemplo, envió a su esposa de regreso a casa de sus padres cuando se acercaba el último mes de su embarazo. El dueño de la residencia siempre dice que aquellas parejas que se mudan a alguna de sus habitaciones son pronto bendecidas, y así fue también para el narrador. Quizás se deba a la influencia de la esposa prolífica y pecosa del dueño. El narrador ya llevaba mucho tiempo viviendo solo en esa habitación cuando llegó su esposa. Tenía 3 meses de embarazo para entonces, pero nadie lo sabía. Por esa época hubo una disputa laboral en el cine donde trabajaba el narrador. Con la llegada del cine sonoro, se generó un conflicto con los narradores y músicos de acompañamiento que fueron despedidos por problemas con las indemnizaciones. Esto, a su vez, generaba incertidumbre entre los técnicos, acomodadores y boleteros.
El narrador regordete tenía rango ejecutivo en el sindicato, por lo que asumió el liderazgo de la huelga y ofreció un discurso de aliento a sus compañeros. Compañeros, ayer envié a mi esposa a casa de sus padres en la prefectura de Ibaraki. No tuve más remedio que liberarme de mi familia para poder luchar con valentía, les dijo. Compañeros, quiero que ustedes también estén decididos a pelear hasta el final para defender nuestro medio de vida. De esta manera, como es propio de él, intentaba usar todo lo ocurrido en su favor. No importaba cuál fuera el conflicto. Él no tenía necesidad de luchar a muerte, como sí les pasaba a muchos otros narradores y músicos. Después de su despido, sería recontratado como empleado del cine. Sus razones para participar en la huelga eran muy distintas a las del resto. En cualquier caso, los trabajadores iniciarían una lucha por ese tema. La empresa haría todo lo posible para asegurar el fracaso de la protesta, y para conseguirlo requería la presencia de líderes corruptos dentro del sindicato. Su función era servir como válvula de escape para que la lucha no se agravara. Además, estaba su propia ambición personal. No se llevaba bien con el gerente de ventas. Si se levantaba una protesta laboral en la empresa, el gerente tendría que hacerse responsable. Entonces lo despedirían o lo trasladarían a otra sucursal. Ese era el objetivo del narrador. Aunque la protesta inició sin la agitación de los líderes corruptos del sindicato, el narrador regordete de tabis blancos sobreestimó su poder y pensó que la huelga había respondido a un simple chasquido de sus dedos. Los manifestantes ocuparon los vestidores. La empresa les bloqueó el paso hasta el escenario y después del cierre enviaron a matones para enfrentarlos. Mientras tanto, 7 de los manifestantes se reunieron para negociar con los ejecutivos de la empresa. En el preciso momento en que 3 de ellos abrieron la boca para decir «nosotros», fueron arrestados. Otros 4 salieron al encuentro de los ejecutivos. Los ejecutivos les dijeron que si se encargaban de resolver rápido el conflicto, les estarían agradecidos y serían recompensados. Les explicaron que esa disputa no tenía sentido. Las películas sonoras no habían tenido éxito en Estados Unidos. Por eso no habían pagado los 2 años de salarios requeridos como indemnización, sino solo 6 meses. Después de todo, las películas mudas volverían a ser lo de antes, y los narradores y músicos podrán volver a trabajar. El líder de tabis blancos meditó el asunto y decidió popularizar esa idea. A la noche siguiente, en la reunión de empleados, transmitió la opinión de los ejecutivos tal como la habían presentado. Entonces alguien gritó que dejara de decir estupideces. El cine sonoro era una realidad inevitable. Su lucha era contra los capitalistas que los habían explotado y ahora intentaban correrlos con limosnas. El narrador se vio abatido. Sin embargo, recibió los abucheos con una actitud afable, propia de él, y antes de descender del escenario, dijo: «Eso es cierto. Esta batalla es a vida o muerte. Esforcémonos hasta el final». Su intención era reducir al máximo las demandas de los manifestantes. Pero mientras insistía con que la recesión no le permitía a la empresa asumir esos gastos, alguien informó que los 4 cines del distrito de Kotō, en Tokio, habían entrado en huelga de forma solidaria. La energía de los empleados se reavivó y la voz de que seguirían luchando por las demandas actuales, sin importar lo que pasara, se hizo dominante. Un mensajero se acercó hasta donde estaba el líder de tabis blancos. Cuando salió de entre el grupo de protestantes, vio que se trataba de uno de los gerentes de la empresa. A ese ritmo, toda esa acusa acabaría alzándose en una huelga general. Querían que el narrador resolviera el problema antes de que ocurriera, tan pronto como le fuera posible. Mostrándose sonriente y amable, el líder le explicó que para eso debían ver la posibilidad de considerar la toma de los vestidores como una invasión a la propiedad, arrestar a las mentes maestras y expulsar al resto. Se podía hacer con la ayuda de la fuerza policial, diseminando rumores sobre una represión por parte de los matones para generar temor entre los boleteros y las camareras. Podían realizar detenciones preventivas de los líderes y lanzar una redada repentina al resto. Dijo el gerente de brazos cruzados. Bueno, gracias por sus esfuerzos. Me retiro por ahora porque lo veo muy ocupado. Se retiró y dejó atrás al líder de tabis blancos, que todavía quería seguir hablando. A nuestro líder le pareció que el gerente tenía mala cara. Seguro que no podía dormir con la protesta creciendo de esta manera. Quizás está de mal humor porque piensa que todo esto está pasando por nuestra falta de poder, se dijo. Si así era, estaba en juego el puesto que le habían prometido.
Llegó la noticia de que en 2 de los cines habían estallado disturbios. El líder se puso nervioso. Corrían rumores sobre enfrentamientos con grupos de matones, arrestos preventivos por parte de la policía y levantamiento de las tomas. En la confusión, los sindicatos corruptos, que eran los únicos que quedaban en el comité de negociación, se apresuraron a levantar la protesta. No hace falta decir que la huelga terminó en una derrota devastadora. No se pagó la indemnización por despido solicitada. El sindicato repartió sobres con dinero para cubrir únicamente los costos de los días de protesta de los trabajadores, y la gerencia prometió el pago de 2 meses de sueldo por el primer año de trabajo y 1 mes por cada año adicional de antigüedad. Los líderes corruptos del sindicato pronunciaron discursos trágicos. El líder de Tavis Blancos dijo que había llegado el momento de tomar una decisión importante y se sentó con la cara pálida o en una actitud que no le era propia. Esa noche se reunió con su amigo de copas, un reportero de un periódico. Si me suicidara, ¿qué tamaño de encabezado me darían?, le preguntó medio en broma. Entonces le explicó que se sentía responsable frente a sus compañeros por el fracaso de la huelga y que estaba pensando en tomar pastillas para dormir. El periodista lo miró a los ojos, que parecían reflejar la luz con ironía. Entonces él también se puso irónico. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana al mediodía, ni bien se anuncie el levantamiento de la huelga. Mala idea, dijo el reportero del periódico. En ese caso yo no conseguiría la exclusiva. ¿Qué te parece después de las 2 de la noche? Mejor que sea después del horario de cierre de la edición matutina. Lo vas a hacer en tu departamento, ¿no? ¿Qué te parece esto? Líder de la huelga de cines sonoros intenta suicidarse por su sentido de responsabilidad. Y el artículo diría: esta madrugada una persona intentó suicidarse tomando Veronal. Afortunadamente la dosis fue pequeña. Se lo descubrió agonizando y recibió tratamiento. Se espera que sobreviva. En cuanto a la causa, se halló una carta de suicidio para los manifestantes. Por la carta, se cree que la causa fue una aguda conciencia de responsabilidad por el rotundo fracaso de la huelga de los cines sonoros y el consecuente empobrecimiento de sus compañeros. Allegados afirman que, por exceso de trabajo e insomnio, sufría de una ligera alteración nerviosa. Creo que con eso ya está bien. Acordate de enviarles la carta antes de tomar el Veronal. Y gracias, con esto cubro mi cuota de notas exclusivas. El líder de Tavis Blancos escribió 2 cartas de suicidio. La primera iba dirigida a los compañeros de la huelga, tal como le había indicado el reportero del periódico. La otra le llegaría por correo al gerente y a otros ejecutivos de la empresa. En esta última dio como motivo de su suicidio sentirse responsable por la prolongación de la protesta, por permitir que el incendio se propagara acá y allá, y con su muerte pedía disculpas. De esta forma, esperaba recuperar la gracia de ambos bandos. Ahora solo quedaba investigar qué dosis de Veronal era letal y calcular una cantidad con la que no corriera riesgos, aun si se demoraba el tratamiento médico. Se lamentó por haber dado la exclusiva solo al reportero amigo de copas. Quería aparecer en todos los periódicos. Por eso, aunque no podía decir que iba a suicidarse, les dijo a los reporteros que habían asistido al evento en que se anunció el levantamiento de la huelga, que había tomado una decisión muy seria. Pensó que, para que la noticia saliera en las ediciones vespertinas, era mejor suicidarse al mediodía. En la habitación 5 de enfrente vivían una bailarina de Yasugibushi y sus 2 discípulas. Siempre tenían problemas para pagar el alquiler, y el dueño con ojos rojos las había terminado echando. Las discípulas se llevaban muy mal y siempre peleaban, incluso durante la mudanza se gritaban mientras bajaban sus implementos de trabajo. «No sos popular porque sos una perra fría y hostil en el escenario», decía una. La otra le contestaba: «A diferencia de vos, que te movés como una puta, a los espectadores les gusto por cómo bailo». Después llegó un grupo de chicas que vendían medicina de chigo contra la intoxicación por alimentos. Habían alquilado el departamento por unos pocos días y ahora entraban con los utensilios de cocina y productos que vendían. Como eran 10 en total, también alquilaron la habitación 9, ubicada junto a la del líder de Tavis Blancos. Cuando las chicas bronceadas terminaron de bañarse, el agua del ofuro quedó oliendo a sol y se volvió salada. Eran las mismas caras conocidas del año anterior, salvo por 3. Al parecer, ahora estaban casadas y en su reemplazo se habían unido 3 jovencitos que acababan de terminar la escuela primaria. Era un día muy caluroso y las chicas, vestidas solos con jubán
y Koshimaki, atados con una faja de muselina, acomodaban las herramientas necesarias para su estadía de 2 o 3 meses. En ese momento se escuchó a alguien gemir de dolor, pero el gemido fue silenciado por el ruido de las chicas y por su charla jovial y alegre. Por la noche, el dueño sube a la plataforma de secado para dejar caer el globo publicitario. La plataforma, podrida por acción de la lluvia y el viento, se volvió negra y cruje cuando él camina. Ve fugazmente el globo empujado por el viento del este y luego mira hacia el cine, donde hasta ayer estuvieron de huelga. Entonces, escupe al cementerio en ruinas de abajo. La plataforma de secado está justo encima de la habitación del líder. Lleva durmiendo desde el mediodía y aún no se ha despertado. No hace falta decir que el plazo límite para la edición nocturna pasó hace rato y que ya se repartieron los periódicos. Sin embargo, parece que no se publicó ningún artículo inusual en ellos y que, al final, el encantador líder de Tallos Blancos dormirá para siempre sin que nadie lo despierte. En 1928, en Berlín, se estrenó la ópera de los 3 centavos, con libreto de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill. En 1931, Takeda vio la versión cinematográfica de George Pabst y al poco tiempo una producción teatral presentada en japonés por una compañía teatral de izquierda. Quedó deslumbrado con el retrato de las clases bajas del Londres del siglo XVIII. Al año siguiente, en 1932, Takeda publicó Nihon Sanmon Opera, la ópera japonesa de los 3 centavos. La intertextualidad entre las óperas no es evidente, más allá de los títulos. A Takeda no le interesaba contar la misma historia que contó Brecht, pero sí podríamos entender que trazan un mapa del mismo universo, retratando la vida de las clases bajas. Al contar las penas de estos inquilinos en la periferia del Parque Asakusa, Takeda muestra cómo la modernización de Tokio oculta la marginación de las masas. Les pido que se suscriban si llegaron acá de casualidad y que activen la campanita. Va a ser difícil que tropiecen otra vez con el canal si no le dejan señales claras al algoritmo. Además, ya saben, el canal lo necesita para no ser prolijamente olvidado por el sistema de recomendación de YouTube. Se agradece, pues. Escribí en el estudio preliminar que acompaña la edición de la ópera japonesa de los 3 centavos que Takeda compartía las preocupaciones del movimiento proletario. Hay un autor proletario en nuestra librería de audiolibros, Kensaku Shimaki, con la rana roja. Seguro se acuerdan, es un cuento difícil de olvidar. Las preguntas que planteaba ese cuento permanecen sin respuesta. ¿Es un acto de valentía o de terquedad llevar hasta las últimas consecuencias una idea o una fe? ¿Es testarudo perseverante la rana roja del cuento, que no abandona su lucha? Los invito a escuchar ese cuento de Shimaki. El video también promete un obsequio a vuelta de mail. Pero volviendo al autor que nos convoca hoy, les decía que Takeda compartía las preocupaciones del movimiento proletario. Pero allí donde los proletarios reaccionaban conmovidos e indignados, Takeda se permitía una mueca cercana a la risa. No era indiferente al sinsentido y la miseria. Tampoco lo movía la desesperanza ni la sospecha de que resultaba imposible redimir a las personas condenadas a las profundidades de la sociedad. Takeda vivía entre ellos, era uno de ellos, compartía su vida con las personas que retrataba. Suena bien eso, ¿no? Suena algo de lo que uno puede enorgullecerse. Hasta la próxima, orientalistas y futuros orientalistas. La seguimos.